Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Venegas Hernández. Soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica y hoy les voy a presentar mi proyecto para la asignatura de Cálculo Diferencial. El título de mi proyecto es Diseño y Análisis de un Sistema de Frenado ABC para Automóviles. Este proyecto está siendo guiado por la profesora Carolina Alejandra. A lo largo de esta presentación les voy a explicar en qué consiste mi proyecto, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué herramientas voy a utilizar y por qué es importante para la seguridad vial. Bueno, en esta diapositiva le explico de forma sencilla de qué trata mi proyecto. Mi proyecto consiste en modelar matemáticamente lo que pasa cuando un vehículo frena. ¿Qué significa esto? Significa que voy a usar ecuaciones matemáticas para describir cómo va disminuyendo la velocidad del auto a medida que frena. Y también voy a calcular cuántos metros necesita el auto para detenerse, desde que el conductor pisa el freno. Para hacer esto voy a ocupar dos herramientas fundamentales, que serían las derivadas y los límites. ¿Cuál sería mi objetivo principal? Demostrar con números, con ecuaciones, con resultados concretos, que el sistema ABC realmente sirve para frenar en menos distancia, y con eso mostrar por qué este sistema es tan importante para la seguridad vial. ¿Por qué es importante esto? Según la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de tránsito matan aproximadamente 1,3 millones de personas al año, obviamente en todo el mundo. Muchos de esos accidentes ocurren porque los autos no alcanzan a frenar a tiempo, especialmente cuando van a altas velocidades o cuando el conductor se encuentra con un obstáculo inesperado. Si yo puedo demostrar matemáticamente que un auto con ABC se detiene en menos metros que uno sin ABC, entonces mi proyecto tiene un sentido real. Mm. Bueno, en esta diapositiva les cuento cuál es el tema específico de mi proyecto, las nociones matemáticas que utilizaré y cuál es la problemática que quiero resolver. El tema de investigación es el sistema de frenado ABC y su influencia en la seguridad vial. Primero que nada, ¿qué es un sistema de frenado ABC? El ABC es un sistema que evita que las ruedas se bloqueen cuando frenas de golpe. Si las ruedas se bloquean, el auto derrapa y pierdes el control del volante. El ABC lo que hace es liberar la presión del freno muchas veces por segundo para que la rueda siga girando y el auto se mantenga estable. ¿Qué hace esto? Esto me permite frenar y girar al mismo tiempo, algo que con frenos normales no se puede hacer porque las ruedas bloqueadas no responden al volante. ¿Qué nociones matemáticas utilizaré? Son dos conceptos, que serían las derivadas y los límites. Primero, la derivada mide cómo cambia una función en un instante determinado. En el movimiento, la velocidad es la derivada de la posición y la aceleración es la derivada de la velocidad. En mi proyecto voy a usar la derivada para calcular la desaceleración del vehículo, o sea, qué tan rápido va disminuyendo la velocidad mientras frena. Segundo, los límites. El límite describe hacia dónde se dirige una función cuando la variable se acerca a un valor. En mi proyecto, el límite me va a permitir calcular la distancia exacta que recorre el auto desde que frena hasta que se detiene por completo. ¿Cuál es mi problemática? Los vehículos sin ABS bloquean las ruedas al frenar bruscamente, provocando derrapes y accidentes. Se necesita demostrar matemáticamente la importancia del ABS en la reducción de la distancia de frenado. Aquí hablaré de los objetivos. El primero sería el objetivo general, que sería modelar matemáticamente el comportamiento de un vehículo durante el frenado, utilizando derivadas y límites para analizar la efectividad del sistema ABS. Para lograr esto me planteé tres objetivos específicos. El primero sería definir la función de velocidad y calcular la desaceleración usando derivadas. ¿Qué significa esto? Voy a escribir una fórmula que me diga la velocidad del auto en cada instante y luego voy a derivarla para obtener la desaceleración. Segundo, calcular la distancia de frenado usando el concepto de límite. Esto significa que voy a determinar cuántos metros recorre el auto desde que frena hasta que se detiene. Tercero, analizar cómo varía la distancia de frenado con diferentes velocidades iniciales.
Esto significa que voy a hacer una tabla comparativa para mostrar cómo aumenta la distancia de frenado cuando el auto va más rápido. También me planteé 4 preguntas de investigación para guiar el proyecto. La primera sería cómo se modela la velocidad durante el frenado. La segunda, cómo se calcula la desaceleración usando derivadas. La tercera, cómo se determina la distancia de frenado usando límites. Y la cuarta, cómo afecta la velocidad inicial la distancia de frenado. Vamos a empezar con la función de velocidad. Esta función me va a decir qué velocidad tiene el auto en cada instante mientras éste está frenando. La fórmula es v en tiempo es igual a la velocidad inicial menos desaceleración por el tiempo, donde la velocidad inicial es igual a 30 metros sobre segundo. ¿Por qué 30 metros por segundo? Porque es lo mismo que decir 108 kilómetros por hora. Obviamente hacemos las conversiones. ¿Y por qué ocupo 108? Porque es una velocidad típica en carreteras. La desaceleración, es 9.8 metros segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque es casi la aceleración de la gravedad. Entonces sustituimos los valores. Quedaría v en tiempo es igual a 30 metros segundo menos 9.8 metros segundo al cuadrado por el tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda en detenerse? El auto se detiene cuando su velocidad llega a cero, o sea, cuando v en el tiempo es igual a cero. La fórmula sería 30 menos 9.8 por el tiempo es igual a cero. Despejamos t y nos da 3.06 segundos es lo que tarda el auto en detenerse. Y ahora, ¿cómo calculo la desaceleración usando derivadas? La desaceleración es la derivada de la velocidad. La derivada mide cómo cambia la velocidad en cada instante. Aquí sale la fórmula, que sería aceleración, el tiempo es igual a derivada de velocidad en tiempo, que eso sería la desaceleración. Bueno, ahora derivamos término por término. La derivada de 30 es 0 porque es una constante. La derivada de menos 9.8 es menos 9.8 porque la derivada de t es 1. Entonces nos queda que la aceleración en tiempo es igual a 0 menos 9.8. Esto quiere decir que la desaceleración es menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, en resumen, ¿qué quiere decir esto? Que el auto parte de 108 kilómetros por hora o 30 metros por segundo, frena parejo y se detiene en 3.06 segundos. Vamos a calcular la distancia de frenado, que sería cuántos metros recorre el auto desde que frena hasta que se detiene. Primero voy a usar el método visual, que es el área de un triángulo. La función de velocidad es la fórmula que sale ahí. Si graficamos esta función, es una línea recta que baja desde 30 metros segundo hasta 0. En el gráfico, en GeoGebra, esta recta forma un triángulo con los ejes. La base del triángulo es el tiempo de frenado, que es 3.06 segundos. La altura del triángulo es la velocidad inicial, que es 30 metros por segundo. Donde el área del triángulo es área, es igual a base por altura, dividido en 2. Sustituimos los valores, que sería que la distancia es 3.06 por 30 dividido en 2, que sería igual a 45.9 metros. Que ese sería el valor que desde frena hasta que se detiene el vehículo. Bueno, ahora utilizaremos los límites, que es parte de la pregunta. Primero voy a definir o describir cada parte de la función. El límite es el límite, una operación que nos dice hacia dónde se dirige una función cuando la variable se acerca a un valor. El tf significa cuando a t se acerca a tf, que es el tiempo de frenado, que sería 3.06 segundos. Y la función que calcula la distancia en cualquier instante. Para mi ejemplo sería el límite, el t es igual a 3.06. Evaluamos los límites, sacamos las variables, las colocamos y nos da un valor de 45.9 metros. ¿Qué significa esto?
que el vehículo recorre una distancia de 45 metros desde que frena hasta que se detiene. Ahora haremos un análisis de distancias de frenado para diferentes velocidades. Ocuparemos una fórmula general que la sacamos del límite anteriormente, que sería que la distancia es igual a la velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 por a. ¿Qué dice? Que la distancia de frenado crece exponencialmente con la velocidad. Si la velocidad se duplica, la distancia se cuadruplica. Aquí hice una pequeña tabla que compara la distancia de frenado, el tiempo, que sería 30 km por hora el menos, y el mayor 120 km por hora. Obviamente salen los metros por segundo también, y la distancia que éste ejerce. También hizo una pequeña tabla de radios por velocidad a distancia, que es lo más importante para la seguridad vial. En velocidad sale de 30 a 120 obviamente, sale su distancia y su riesgo. El 30 km por hora es muy bajo, que es zona escolar, el 50 moderado, zona urbana, el 80 ya pasamos a alto, que es carretera, y los 100 es muy alto y 120 extremadamente alto. Bueno, como prototipo final, mi producto final es una gráfica en GeoGebra que muestra de forma visual la relación entre la velocidad y la distancia de frenado. Utilicé la función anteriormente, que sería d velocidad inicial al cuadrado dividido 19.6. En el eje horizontal tengo la velocidad en kilómetros de 0 hasta 240, perdón. El eje vertical tengo la distancia de frenado en metros desde 0 hasta 180. Bueno, ¿qué se ve en la gráfica? Se ve una curva que sube cada vez más rápido, es una parábola porque la distancia es proporcional al cuadrado de la velocidad. Los puntos importantes son los mismos que anteriormente que la tabla de riesgo. La zona escolar es 30,3.5, la zona urbana es 50,9.8 y así sucesivamente. La gráfica está coloreada por niveles de riesgo también. Verde para velocidad segura, amarilla para velocidades moderadas, naranja para velocidades altas y rojo para velocidades peligrosas. Bueno, ¿qué nos dice la gráfica? Que la distancia de frenado aumenta drásticamente con la velocidad. Reducir de 120 a 100 kilómetros baja la distancia en más de 17 metros. Esa diferencia puede evitar, obviamente, un accidente. Bueno, este proyecto se modeló matemáticamente al frenado de un vehículo utilizando derivadas y límites. La función de velocidad obtenida fue la que sale ahí en pantalla, lo que indica que el vehículo, partiendo de una velocidad de 108 km por hora, se detiene por completo en 3.06 segundos. La desaceleración calculada mediante la derivada resultó ser constante, que sale ahí la fórmula. Esto confirma que el vehículo frena de manera uniforme durante todo el proceso. Usando el concepto de límite, se determinó que la distancia de frenado es de 45.9 metros, lo que equivale a casi media cancha de fútbol. Además, se obtuvo la fórmula general, que sería la distancia es igual a la velocidad inicial por 2 por la aceleración, que muestra que la distancia de frenado es proporcional al cuadrado de la velocidad. Si la velocidad se duplica, la distancia de frenado se cuadruplica. Para finalizar, quiero compartir las conclusiones generales de mi proyecto. Este trabajo me permitió comprobar que las derivadas y los límites no son solo conceptos, sino que tienen aplicaciones directas y concretas en problemas reales, como la seguridad vial de las personas. En primer lugar, la derivada resultó ser una herramienta fundamental para calcular la desaceleración instantánea de un vehículo, mientras que el límite permite determinar la distancia exacta que recorre hasta detenerse. En tercer lugar, el análisis de diferentes velocidades dejó en evidencia que la distancia de frenado crece de forma exponencial con la velocidad. Esto explica por qué matemáticamente el exceso de velocidad es tan peligroso. En cuarto lugar, se demostró que el sistema ABS es esencial para la seguridad vial, ya que permite mantener una desaceleración constante y controlada,
evitando bloqueos de las ruedas. Esto no solo reduce la distancia de frenado, sino que también permite al conductor mantener el control del vehículo, lo que puede marcar la diferencia entre un accidente y una frenada segura. Para finalizar, quiero compartir las fuentes que utilicé para desarrollar este proyecto.